El empresario deslizaba su mirada sobre las hojas de vida apiladas en su escritorio, revisando candidatos para un puesto clave en su compañía. Nada llamaba particularmente su atención, hasta que un nombre lo hizo detenerse en seco: Juliana Fuentes. Un escalofrío recorrió su espalda. Ese nombre despertó recuerdos que creía enterrados. ¿Era posible que fuera la misma chica de la escuela? Aquella que todos ignoraban, aquella que se convirtió en el blanco de burlas y desprecios. Con una sonrisa burlona, tomó el teléfono y llamó a su asistente. «Agenda una entrevista con Juliana Fuentes. Quiero verla en persona». La curiosidad lo carcomía. Esperaba encontrar a la misma chica de antes, insegura, sumisa, la misma ratoncita de la que solía reírse junto a sus amigos. Lo que nunca imaginó fue que el destino estaba a punto de darle una lección que jamás olvidaría. Del rechazo al renacer, Juliana Fuentes conoció el desprecio desde pequeña. Aprendió que el mundo no era amable con quienes no encajaban en sus moldes. Su familia era humilde, su madre costurera, y cada día en la escuela era un recordatorio cruel de su posición en la vida. Ser pobre, callada y poco atractiva la convirtió en un blanco fácil. En los pasillos del colegio, las risas a sus espaldas se convertían en cuchillas invisibles que la herían sin dejar marcas visibles. Pero el peor de todos era Benjamín Valenzuela. Heredero de una familia adinerada, rodeado de amigos que lo idolatraban, disfrutaba hacer de su humillación un espectáculo. Para él, Juliana no era más que una sombra sin importancia. «Nunca llegarás a nada, ratoncita», le dijo un día con desdén, luego de hacerla tropezar en medio del pasillo. El eco de sus risas aún retumbaba en su memoria, pero ese día, en lugar de llorar, Juliana hizo un juramento silencioso. «Algún día demostraré que todos estaban equivocados». Años después, el destino le dio la oportunidad perfecta. La transformación Juliana Fuentes ya no era la chica temerosa de la escuela. A sus 30 años se había convertido en una mujer fuerte y decidida. Con una carrera sólida en administración de negocios y logística, trabajó en grandes empresas, perfeccionando sus habilidades en planificación estratégica, liderazgo y eficiencia operativa. Pero su mayor cambio no estaba en su currículum, sino en su interior. El miedo había desaparecido. Así que cuando vio la oferta laboral en Valenzuela Corporation, no dudó en postularse. No lo hizo por venganza, no lo hizo por él. Lo hizo porque era la mejor opción para su carrera. Lo que no sabía era que el pasado estaba a punto de volver a su vida de una manera inesperada. El hombre que nunca cambió, Benjamín Valenzuela, había madurado, al menos por fuera. A sus 32 años, era un empresario respetado, con trajes a medida y autos de lujo. Pero en su interior, seguía siendo el mismo joven arrogante de la escuela. Cuando vio el nombre de Juliana entre los postulantes, su reacción fue inmediata. «No puede ser. ¿La ratoncita?» Tomó su teléfono con diversión y le escribió a un viejo amigo del colegio. «Hermano, no vas a creer quién viene a una entrevista de trabajo. Juliana Fuentes, la ratoncita, jajaja. No puedo esperar a verla en persona». Con una sonrisa maliciosa, Benjamín se acomodó en su asiento. Iba a disfrutar esto. Lo que no imaginaba era que, esta vez, él sería quien terminaría sorprendido. La mañana de la entrevista, Benjamín Valenzuela estaba de un humor excepcional. Se pasó la noche recordando los días de escuela, imaginando la escena en su oficina. Juliana entrando con la misma postura encorvada, con los ojos esquivos y la voz temblorosa. Él, en su papel de jefe poderoso, se limitaría a mirarla con una sonrisa condescendiente, disfrutando de la incomodidad en su rostro. No podía esperar para verla titubear. «Señor Valenzuela, la candidata Juliana Fuentes ha llegado», anunció su asistente por el intercomunicador. Benjamín sonrió para sí mismo y se acomodó en su silla. «Hazla pasar».
Cruzó los dedos detrás de la cabeza y se reclinó con confianza en su asiento. Estaba listo para divertirse, pero en el momento en que la puerta se abrió y Juliana cruzó el umbral, su sonrisa se congeló. El sonido de sus tacones resonó con firmeza sobre el suelo de mármol. Su cabello largo y perfectamente peinado enmarcaba un rostro sereno y seguro. Vestía un traje azul marino impecable, de corte elegante, que reflejaba autoridad. Pero lo que más impactó a Benjamín no fue su apariencia, sino su actitud. Juliana caminaba con seguridad, con la espalda recta y la barbilla en alto. Sus ojos no reflejaban ni miedo ni sumisión, sino una confianza inquebrantable. Era una mujer completamente diferente a la que recordaba. Por primera vez en su vida, Benjamín se quedó sin palabras. Juliana se acercó al escritorio y con una ligera inclinación de cabeza saludó con educación. «Señor Valenzuela, gracias por la oportunidad de esta entrevista». Su voz era firme, clara, sin titubeos. Benjamín tardó varios segundos en recuperar la compostura. No podía dejar que ella notara que lo había desconcertado. Se aclaró la garganta y le dirigió una mirada calculadora. «Juliana Fuentes, qué sorpresa verte después de tantos años». «Así es», respondió ella, manteniendo la compostura. Benjamín entrelazó los dedos sobre el escritorio y revisó su currículum con aparente indiferencia. «Veo que tienes experiencia en logística y administración de negocios. Cuéntame sobre eso». Juliana asintió con profesionalismo. «Me gradué con honores y tengo 5 años de experiencia en el sector, especializándome en optimización de recursos y eficiencia operativa». Cada palabra era pronunciada con confianza. No había rastros de la antigua timidez. Benjamín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella no era la misma chica de antes, y eso lo inquietaba. Un reto inesperado. A medida que avanzaba la entrevista, Benjamín intentó ponerla a prueba. Le lanzó preguntas técnicas, le presentó escenarios complicados, incluso desafíos hipotéticos que otros candidatos habrían dudado en responder. Pero Juliana superó cada uno sin dificultad. Los minutos pasaban y él comenzaba a darse cuenta de algo preocupante. Ella era perfecta para el puesto, la mejor candidata que había entrevistado en semanas, y eso no le gustaba. Juliana se estaba apoderando de la sala con su presencia, y él no estaba preparado para verla brillar, así que cuando terminó la entrevista, en lugar de felicitarla, mantuvo su expresión fría y calculadora. «Bien, gracias por tu tiempo», dijo con tono neutral. «Evaluaremos tu perfil y te informaremos nuestra decisión». Juliana notó el cambio inmediato en su actitud. Sabía que había hecho una entrevista impecable, pero también sabía que Benjamín estaba luchando con su propio ego. Se levantó con elegancia, tomó su bolso y le dedicó una última mirada. «Gracias por la oportunidad, señor Valenzuela. Espero su llamada». Con la misma confianza con la que entró, salió de la oficina sin mirar atrás. Benjamín no pudo apartar la vista de ella hasta que la puerta se cerró. Algo dentro de él se revolvió con una mezcla de frustración, admiración y confusión. Esto no estaba en mis planes. Cuando Juliana se fue, Benjamín se reclinó en su silla y exhaló lentamente. Miró su currículum una vez más. La foto antigua contrastaba con la mujer que acababa de ver. La ratoncita que alguna vez había humillado, ahora era una tormenta imparable. Y peor aún, era la mejor opción para el puesto. Si hubiera sido cualquier otra persona, la habría contratado en el acto. Pero con Juliana era diferente. No podía permitir que ella llegara y tomara el control. No iba a dárselo tan fácil. Con una sonrisa torcida, levantó el teléfono y llamó a su asistente. «Dile a Juliana Fuentes que ha sido contratada». Colgó el teléfono y exhaló con satisfacción. Esto apenas comenzaba. Juliana Fuentes había cruzado las puertas de Valenzuela Corporation con una sola meta en mente: demostrar su talento y consolidar su carrera. No buscaba venganza ni reconocimiento.
Solo quería hacer su trabajo y hacerlo bien. Pero lo que no sabía era que, desde el momento en que firmó su contrato, Benjamín Valenzuela tenía otros planes para ella. Desde su oficina, Benjamín la observaba con una mezcla de desconfianza y frustración. Juliana no solo estaba allí, estaba brillando. Los empleados comenzaron a notar su presencia rápidamente. ¿Quién es ella?, murmuraban algunos. Dicen que es una experta en logística y que Benjamín la contrató personalmente, decían otros. Su profesionalismo, su seguridad, su inteligencia, todo en ella irradiaba una autoridad natural, y eso incomodaba a Benjamín más de lo que quería admitir. En su mundo, él siempre había sido el centro de atención, pero Juliana estaba robándole ese lugar. No puedo permitir que piense que tiene el control aquí, y así comenzó su juego de sabotaje. Primeros ataques, plazos imposibles y presión excesiva. La primera semana, Benjamín se aseguró de asignarle las tareas más difíciles, dándole plazos absurdos y sin ningún margen de error. Necesito un informe detallado del sistema de distribución antes de las 7 de la mañana, le dijo una noche con frialdad. Juliana miró el reloj. Era medianoche. Cualquier otro empleado habría suplicado más tiempo o simplemente se habría quebrado bajo la presión. Pero Juliana no pestañeó. Está bien, lo tendrás antes del amanecer. Y lo cumplió. A la mañana siguiente, el informe estaba sobre su escritorio. Impecable. Benjamín apretó la mandíbula. Esto no iba según su plan. Bien, ratoncita. Veamos cuánto más puedes aguantar. El equipo de logística comienza a apoyarla, pero algo inesperado sucedió. Los empleados comenzaron a respetarla. Juliana no solo hacía su trabajo, sino que optimizaba procesos, eliminaba errores y proponía soluciones innovadoras. ¿Cómo es que nadie había pensado en esto antes?, murmuraban los gerentes de logística después de una de sus presentaciones. Con ella al mando, la eficiencia de la empresa ha mejorado en un 20%. Benjamín escuchaba esos comentarios desde su oficina con el ceño fruncido. Nada de esto estaba en sus planes. La obsesión de Benjamín crece. Los intentos de sabotaje continuaron, pero cada trampa que le ponía, Juliana la superaba con éxito, y sin darse cuenta, su obsesión con ella crecía. Antes solo quería verla fallar, ahora no podía dejar de mirarla. En reuniones se sorprendía escuchándola con más atención de la debida. Cuando ella hablaba, su voz lo atrapaba y se quedaba en silencio sin darse cuenta. Cada vez que ella pasaba cerca, su perfume quedaba en el aire y lo desconcentraba. ¿Qué demonios me está pasando? Benjamín no entendía por qué su presencia lo inquietaba tanto. Se suponía que él estaba en control. Se suponía que ella era solo un juego. Pero cuanto más la observaba, más difícil se volvía ignorarla. Algo dentro de él se estaba desmoronando, y no sabía cómo detenerlo. Benjamín Valenzuela siempre había sido un hombre seguro de sí mismo, siempre en control. Nada ni nadie lograba desestabilizarlo. Hasta que, un viernes por la tarde, escuchó una conversación que cambió todo. Estaba revisando documentos en su oficina cuando, al pasar cerca del área de logística, escuchó su nombre en boca de dos empleados. «Dicen que Bruno Montenegro está saliendo con Juliana». «Sí, lo vi en la última junta. Un tipo joven, exitoso. Parecen llevarse muy bien». Benjamín se detuvo en seco. Sintió una punzada en el estómago que no supo identificar. Juliana, saliendo con alguien, y no con cualquiera. Bruno Montenegro, dueño de una empresa aliada. Un hombre inteligente, carismático, todo lo que una mujer como Juliana podría admirar. Benjamín no entendía por qué esa información lo afectaba tanto, pero lo hizo. Lo golpeó como un puñetazo en el pecho. No es asunto mío, no me importa, pero mentirse a sí mismo no funcionó. El inicio de una tormenta interna. Desde ese día, Benjamín comenzó a notar cada pequeño detalle. Cada vez que Juliana sonreía mirando su teléfono,
Su mente imaginaba que estaba hablando con Bruno. Cuando ella salía temprano de la oficina, se preguntaba si iba a encontrarse con él. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Bruno en la empresa, su humor cambiaba drásticamente. Lo estaba volviendo loco. ¿Por qué me importa tanto? Benjamín no estaba acostumbrado a sentirse así. Las mujeres siempre giraban a su alrededor. Él nunca había tenido que competir con nadie, pero Juliana era diferente, porque ella no lo miraba a él, no le prestaba atención, y eso, por alguna razón, le resultaba insoportable. El plan de sabotaje cambia de dirección. Si Juliana pensaba que podía simplemente ignorarlo, estaba equivocada. Empezó a organizar reuniones de último minuto. Le asignó proyectos urgentes justo en los días en que tenía citas con Bruno. Coincidentemente, eventos corporativos aparecían en su agenda cuando ella planeaba salir temprano. Y funcionó. Una noche, alrededor de las 9 de la noche, Juliana todavía estaba en la oficina revisando contratos. Benjamín entró a su oficina con una taza de café en la mano, fingiendo casualidad. ¿No tenías una cita que atender?, preguntó con una sonrisa cínica. Juliana levantó la vista y lo miró sin emoción. Sí, pero tengo responsabilidades más importantes. Benjamín sintió una satisfacción inexplicable. Bruno estaba perdiendo terreno y él, sin que ella lo notara, estaba recuperando su lugar en su vida. Juliana comienza a sospechar, pero Juliana no era tonta. Sabía que esto no era una coincidencia. Cada vez que algo importante con Bruno se acercaba, ocurría algo en la empresa. Cada vez que intentaba tener un momento personal, Benjamín se interponía de alguna manera. Al principio, lo ignoró, pero una tarde, después de una junta, su paciencia llegó al límite. Esperó a que todos salieran de la sala de reuniones y se acercó a Benjamín con los brazos cruzados. Dime la verdad. Benjamín frunció el ceño. ¿Sobre qué? No te hagas el tonto, Benjamín. Su mirada era fría, calculadora. ¿Por qué me saboteas? Benjamín se quedó en silencio. No sé de qué hablas. Juliana entornó los ojos. Cada vez que tengo algo importante con Bruno, algo pasa en la empresa. No soy estúpida. El silencio se extendió entre ellos. Benjamín sintió el peso de su mirada. No tenía una respuesta, hasta que ella soltó la pregunta que lo desarmó por completo. ¿Por qué te importa con quién salgo? El corazón de Benjamín latió con fuerza, porque no tenía una respuesta que pudiera decir en voz alta. No podía mirarla a los ojos y admitir lo que realmente sentía, porque hacerlo significaría aceptar que había perdido el control. Y Benjamín Valenzuela nunca había perdido el control, hasta ahora. Por primera vez en su vida, Benjamín Valenzuela se quedó sin palabras. La pregunta de Juliana seguía flotando en el aire como una bomba a punto de estallar. ¿Por qué te importa con quién salgo? Su mente se nubló. No tenía una respuesta. O mejor dicho, tenía la respuesta, pero no podía admitirla. Porque aceptarlo significaba reconocer que Juliana tenía poder sobre él. Y eso era algo que nunca había permitido antes. Juliana lo miraba fijamente, esperando, pero Benjamín no pudo decir nada. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, fingir indiferencia. No seas paranoica, Juliana, respondió finalmente encogiéndose de hombros. Tienes demasiada imaginación. Pero ella no cayó en su juego. Entrecerró los ojos y dio un paso más cerca. No juegues conmigo, Benjamín. Sé perfectamente lo que estás haciendo. Su voz era baja pero afilada como una navaja. Benjamín sintió un escalofrío. ¿Desde cuándo alguien me habla así? Desde nunca. Desde nadie. Pero Juliana no tenía miedo de él, y eso lo desarmaba por completo. ¿Crees que puedes manipularme?, continuó ella con los brazos cruzados. ¿Sabotearme con reuniones de última hora? ¿Bloquear mi vida personal solo porque no soportas verme feliz con alguien más? El silencio se volvió insoportable. «Juliana», comenzó a decir Benjamín, pero ella lo interrumpió. «No me interrumpas».
Benjamín sintió una punzada en el pecho. Nunca nadie le había hablado con tanta autoridad. No sé qué demonios crees que estás haciendo, pero te lo diré claro. Juliana inclinó la cabeza acercándose un poco más. No soy la misma chica a la que solías humillar en la escuela. Benjamín sintió un golpe en el estómago. Sabía que era cierto. Tú ya no tienes poder sobre mí. Yo nunca... Intentó defenderse, pero ella lo cortó de nuevo. Sí, lo intentaste, pero fallaste. Benjamín apretó los puños, no porque estuviera enojado con ella, sino porque odiaba lo que estaba sintiendo. Juliana no estaba cayendo en su juego, no se inmutaba, y lo peor era que tenía razón. Él había intentado manipularla, había intentado sabotearla, había intentado hacerla fracasar solo para demostrarse a sí mismo que aún tenía el control. Pero lo único que había logrado era obsesionarse con ella, y ahora por primera vez se sentía vulnerable, débil, expuesto. Juliana lo miró por última vez y dejó escapar un suspiro. «Eres patético». Y con esas dos palabras se dio la vuelta y salió de la sala sin mirar atrás. Benjamín se quedó ahí, de pie, sin saber qué hacer. Nunca antes se había sentido así, derrotado. Pero lo peor no era la humillación. Lo peor era que, mientras la veía alejarse, se dio cuenta de algo aterrador. No quería perderla, y por primera vez en su vida no tenía idea de cómo evitarlo. Juliana Fuentes había logrado mantenerse firme ante Benjamín Valenzuela. No dejaría que su juego la afectara, pero el destino aún tenía una última jugada sucia reservada para ella. Una noche, mientras revisaba su bandeja de entrada, encontró un correo sin remitente visible. Asunto: así hablaba de ti el hombre que dice haber cambiado. Juliana sintió un escalofrío. ¿Qué demonios era esto? Dudó por un segundo, pero finalmente abrió el archivo adjunto, y lo que vio le quitó el aliento. Capturas de pantalla, mensajes de hace más de una década. Nunca llegará a nada. Es una perdedora. ¿Viste su ropa? Parece sacada de un basurero. No puedo creer que alguien como ella exista, jajaja. Cada burla, cada humillación, cada palabra cruel que Benjamín había dicho sobre ella en la escuela, estaba ahí, negro sobre blanco, innegable. Juliana sintió que el aire se volvía pesado. Creyó que ya había superado el pasado. Creyó que Benjamín realmente había cambiado. Pero ahí estaba la prueba de que siempre había sido el mismo. Sus manos temblaban de rabia, pero en lugar de derrumbarse, se llenó de una determinación fría y letal. A la mañana siguiente, entró a la oficina de Benjamín sin siquiera tocar la puerta. Benjamín, que estaba revisando documentos, levantó la vista con sorpresa. ¡Bam! Juliana arrojó un sobre su escritorio. «Explícame esto», dijo con voz gélida. Benjamín frunció el ceño y abrió el sobre. En cuanto vio el contenido, se le congeló la sangre. Eran sus propios mensajes, los que había escrito años atrás. Mensajes que ya no recordaba, pero que ahora lo miraban como fantasmas del pasado. «Juliana, no te atrevas a justificarte». Su voz estaba cargada de rabia contenida. Benjamín cerró los ojos por un momento, sintiendo una presión en el pecho. No había excusas, no había manera de salir de esto. «Fui un imbécil», dijo finalmente con voz baja. «Un maldito arrogante. Pero he cambiado». Juliana soltó una risa amarga. «Qué conveniente, ¿no?». Él negó con la cabeza. «No es por conveniencia, es la verdad». Juliana lo fulminó con la mirada. «¿Y cómo se supone que debo creerte, Benjamín? ¿Cómo se supone que debo olvidar todo lo que dijiste sobre mí?» Benjamín tragó saliva. No tenía respuesta. «No espero que me perdones», susurró. «Pero tampoco quiero que creas que todo lo que hice estos últimos meses fue una mentira». Juliana lo miró con pura decepción. «Claro, porque ahora te conviene, ¿verdad?». Benjamín golpeó el escritorio con frustración. «No es eso, Juliana. No tienes idea de cuánto odio al tipo que fui». Ella lo miró fijamente y algo dentro de ella se rompió, porque, por primera vez, Benjamín no estaba fingiendo.
Sus ojos no tenían arrogancia, solo dolor. Pero ya era demasiado tarde. Juliana respiró hondo y se alejó. Mantén tu distancia, Benjamín. De ahora en adelante solo hablaremos de trabajo. Benjamín abrió la boca para detenerla, pero ella ya había salido de la oficina. Y esta vez no volvió la vista atrás. Benjamín Valenzuela había perdido. Por primera vez en su vida, no por un negocio, no por una inversión fallida, sino por algo que realmente le importaba. Juliana Fuentes se había marchado de su oficina sin mirar atrás. Y con ella se había llevado algo más que su presencia. Se había llevado su tranquilidad, su arrogancia, su sensación de control. Porque ahora él no tenía nada. El hombre en el espejo. Durante días, Benjamín evitó mirarse al espejo, porque cada vez que lo hacía, veía a un hombre que no reconocía. Un hombre que había destruido su propia oportunidad de redimirse. Un hombre atrapado en el pasado, incapaz de demostrar que era diferente. Un hombre que por primera vez se dio cuenta de que su vida estaba completamente vacía, y todo por culpa de su propio ego. Esa noche, sentado en su enorme departamento con una copa de whisky en la mano, pensó en Juliana, pensó en su fuerza, en cómo lo había mirado a los ojos sin miedo, en cómo había demostrado una y otra vez que no necesitaba su aprobación. Y lo que más le dolía era que ella tenía razón. No soy el hombre que quiero ser. No soy el hombre que Juliana merece. Benjamín cerró los ojos y tomó una decisión. Si quería demostrar que realmente había cambiado, tenía que hacerlo con acciones. No para que Juliana lo perdonara, no para recuperarla, sino porque, por primera vez, quería ser un hombre digno de respeto. El cambio comienza el lunes por la mañana. Los empleados notaron algo diferente en la empresa. Benjamín ya no lanzaba órdenes con arrogancia. Escuchaba más de lo que hablaba. Reconocía el trabajo de los demás. Y lo más impactante, ya no intentaba sabotear a Juliana, no la llamaba con excusas absurdas, no le imponía cargas de trabajo innecesarias, no interfería en su vida, simplemente la dejó ser. Y aunque ella seguía manteniendo su distancia, poco a poco comenzó a notar el cambio. Los empleados hablaban de él de manera diferente. Ya no lo veían como el jefe tirano, sino como alguien que realmente estaba tratando de mejorar. Incluso comenzó a impulsar programas de ayuda para jóvenes de bajos recursos, y lo hizo sin alardear, sin esperar nada a cambio. Pero lo que Juliana no sabía era que, cada vez que ella pasaba por su lado, Benjamín aún sentía el vacío que había dejado en su vida, porque aunque había cambiado, sabía que tal vez nunca podría recuperarla. El año estaba por terminar y, como cada diciembre, Valenzuela Corporation organizó su gran evento anual, un salón de gala, invitados importantes, empleados reunidos para celebrar los logros de la empresa. Benjamín Valenzuela nunca había sentido tanto miedo, porque esa noche tenía algo importante que decir y solo esperaba que ella estuviera dispuesta a escucharlo. La última oportunidad. Cuando el evento estaba en su punto más alto, Benjamín tomó el micrófono. El murmullo en la sala se apagó. Todas las miradas se dirigieron hacia él, pero él solo buscó una. Y cuando la encontró, cuando vio a Juliana Fuentes al otro lado del salón, supo que tenía que hacerlo. No por orgullo, no por necesidad, sino porque ella merecía escucharlo. Porque él merecía decirlo. Las palabras que nunca dijo: buenas noches a todos. Quiero agradecerles por un año increíble, por su esfuerzo y por hacer de esta empresa lo que es. Pero hoy no quiero hablar de negocios. Quiero hablar de errores, de arrepentimientos y de segundas oportunidades. Un silencio absoluto. Nadie esperaba que Benjamín Valenzuela hablara así. Juliana tampoco, pero no apartó la vista de él. Durante años fui un hombre arrogante. Pensé que el respeto se ganaba con poder y que el éxito justificaba cualquier actitud.
Pero me equivoqué. Lastimé a muchas personas, pero hay una en particular a la que jamás debí haberle hecho daño. Juliana Fuentes. Ella fue mi mayor error. Juliana sintió cómo su pecho se apretaba. Benjamín la miró directamente. Si pudiera volver atrás, lo haría. No para cambiar el pasado, sino para evitar que mis palabras la lastimaran. Pero no puedo cambiar lo que hice. Lo único que puedo hacer es demostrar quién soy ahora. Respiró hondo, y entonces lo dijo. Estoy enamorado de ti, Juliana. Un murmullo recorrió el salón, pero Benjamín no se movió. No intentó acercarse, no esperó nada. No digo esto para pedirte que me perdones. No espero que me des una oportunidad. Solo quiero que sepas que, gracias a ti, entendí lo que significa ser una mejor persona. Y aunque nunca vuelvas a verme con otros ojos, siempre voy a estar agradecido por haberte conocido. El micrófono quedó en silencio. El salón también. Benjamín dejó el micrófono sobre la mesa y bajó del escenario. No miró a Juliana, porque esta vez la decisión era completamente suya. La decisión de Juliana. El evento continuó. Las personas a su alrededor hablaron de lo que acababa de pasar, pero Juliana no escuchaba nada, porque su mente estaba llena de recuerdos. Los días en la escuela, cuando lo veía como un monstruo. Los primeros días en la empresa, cuando creyó que todo seguía igual. Los últimos meses, donde poco a poco empezó a notar algo diferente en él. Y lo que más le aterraba era que, en el fondo, sabía que Benjamín decía la verdad, sabía que había cambiado, sabía que si daba un paso hacia él, tal vez no sería un error. Así que tomó aire y caminó hacia él. Benjamín estaba de espaldas, mirando la ciudad desde el balcón. Benjamín, él se giró sorprendido, pero no dijo nada, solo esperó. Esperó por ella. Juliana lo miró a los ojos. Nunca pensé que admitirías todo lo que hiciste. Nunca imaginé que cambiarías. Nunca pensé que te escucharía decir lo que acabas de decir. Benjamín sintió un vacío en el estómago, porque lo que dijera a continuación lo cambiaría todo. Pero lo hiciste, y por primera vez quiero creer en ti. Benjamín sintió que el aire volvía a sus pulmones. No quiero vivir en el pasado. No quiero seguir cargando con todo lo que fuimos. Quiero ver qué hay más allá de todo eso. Benjamín no supo qué decir. Solo la miró. Solo entendió que, esta vez, no había ganado nada, pero tampoco había perdido. Porque por primera vez en su vida no era una cuestión de ganar o perder. Era simplemente un nuevo comienzo. Epílogo. Un futuro incierto, pero con esperanza. Los días siguientes fueron diferentes. Juliana y Benjamín empezaron a hablar más. No como jefe y empleada, no como enemigos, sino como dos personas que, después de años de errores, por fin habían aprendido algo importante. Que el pasado no define el futuro, que la redención es un camino difícil, pero posible, y que a veces lo más valioso que alguien puede darte es una oportunidad. El amor no llegó de inmediato, no hubo promesas apresuradas ni finales perfectos, pero había algo aún más importante, había la posibilidad de un futuro, y esta vez era un futuro que ambos estaban dispuestos a construir, juntos.